No puede ser que la Fiscalía dependa del presidente del gobierno. Y que encima lo diga en un programa de televisión. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Eso, aparte de una chulería, es un síntoma de lo mal que está nuestro país. Los países más avanzados del mundo, los países más prósperos, los que más se desarrollan, son los países que tienen mejores instituciones. Instituciones más fiables. ¿Qué significa eso? Significa una verdadera separación de poderes. En España no la hay. Hay una confusión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo y un deseo absoluto de control del Judicial. Hay problemas muy difíciles, en España, muy difíciles. El problema de Cataluña, el problema del País Vasco, el problema del nacionalismo, muy difícil. Si empezamos hoy, nos lo tomamos en serio, veremos los frutos en 20, 25 años. Es lo que han hecho ellos, los separatistas. 25, 30, 40 años con la matraca. Para los que nunca habéis venido, Cinglao empezó en plena pandemia para crear un espacio en el que debatir nuevas ideas, compartir nuevos criterios de vista, para fomentar un pensamiento único y crear nuestro criterio propio. Y ya desde que comenzó no ha parado de crecer y estamos en 55 ciudades como Lisboa, Madrid, Londres, Buenos Aires. Este sábado abre en Costa Rica y en Nueva York empezamos en enero y no hemos parado cada mes, está siendo todo un éxito. Y estamos también en 16 países ya y seguimos creciendo. Y con el ponente de hoy, pues estoy seguro que va a dar pie a muchísimas preguntas interesantísimas, porque ya sabéis que el formato es 18 minutos de ponencia, después 45 minutos de preguntas y respuestas, que os animo a que nadie tenga vergüenza porque vamos a aprender muchísimo unos de otros. Y después habrá una hora de picoteo y cerveza. Y nada, hay que deciros que no sepáis ya de nuestro ponente de hoy. Voy a tirar más por lo personal, que es por lo que estamos aquí, ya que a él le encanta venir a Comillas, desconectar y escribir, y también pues le encanta la película El Padrino, es su favorita. Su gran referente es su padre, que ya nos comentará más adelante, y ya sabéis que bueno, tiene 4 hijos y le encanta pues darse paseos por la playa y el deporte para desconectar. Hoy nos va a hablar de un tema sobre el que nuestra sociedad hoy en día se basa, que es la democracia. Y bueno, pues quién mejor que don Iván Espinosa de los Monteros para seguir aprendiendo y comentar sobre ello. Un aplauso muy fuerte, por favor. Bien, muchísimas gracias. No estoy acostumbrado a este recibimiento. Pensaba que vengo del Congreso de los Diputados y claro, a uno no le solía recibir así cuando iba a hablar. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias a Cinglao. Como han dicho, están en 16 países, están en Londres, en París, en Nueva York. Yo he estado con ellos en Murcia y en Comillas. O sea, que esta es la versión premium, obviamente. Así que, bueno, sin más dilación, quería aprovechar para, efectivamente, pues compartir algunas reflexiones y después abrir un turno de preguntas. Y antes de empezar las reflexiones, yo venía pensando, bueno, qué tipo de público me iba a encontrar, y veo que es un público muy variado, jóvenes, mayores, muy guapos veo, gente muy guapa, eso sí, pero un público muy variado. Entonces, antes de empezar, me gustaría preguntar un poco así, ¿cómo os parece que está España? ¿Cómo está España? Fatal. Fatal, ¿qué más? En peligro. Se hunde. Desesperanzada. Bueno. Y campeones del mundo. Esto me ha gustado. Como el padrino. Como el padrino. Sí. La mafia. Bueno. Pues antes de empezar, me gustaría poner las cosas un poco en perspectiva. Porque todo esto es un reflejo de cómo hablamos todos los días, de lo que nos decimos mutuamente. Qué mal está este país. Mi hijo ha tenido que emigrar. Aquí no hay futuro. España es un desastre, España se hunde, España está mal. Y yo, perdonadme, pero quiero poner las cosas un poco en contexto.
No es verdad que España esté en un momento tan malo. Tenemos un gobierno que a mí no me gusta. Eso sí, eso sí. Pero, ¿de verdad estamos tan mal? Os aseguro que si lo miráis con una visión un poco más amplia y un enfoque un poco más macro, España está en el mejor momento de su historia, en el mejor momento de su historia. Quizá los últimos años no sean los mejores, pero pongámoslo en perspectiva. España era un país paupérrimo, súper pobre, antes de ayer. Vuestros abuelos, que asumo que nacieron en los años 40, ¿no? Nacieron en la posguerra. Nacieron en un país destrozado, en uno de los países más pobres del mundo. En el mundo hay unos 200 países, ¿eh? No es fácil ser uno de los países más pobres del mundo. En un país aislado, internacionalmente, que nadie más reconocía. En un país sin relaciones exteriores, en un país sin comercio, en un país sin industria. En un país donde había colas del hambre. Donde para tomar un vaso de leche había que hacer colas. Con una cartilla de racionamiento. Esto fue ayer, ¿eh? Vuestros abuelos os lo pueden contar. Ese mismo país, en el año 36, hace 90, pasó por una guerra civil. Cientos de miles de muertos, un enfrentamiento, una contienda horrorosa. Los 40, la posguerra. Los 50, aún no se salía. Y ya a partir del año 59, España empezó a crecer. No a crecer más que ningún otro país en la historia de la humanidad. Entre el año 59 y el año 73, España produjo lo que se llamó el milagro económico español. Nadie lo ha igualado, ni China, ni Taiwán, ni Singapur, ni Corea del Sur, ni por supuesto ningún país occidental. Nadie salió adelante como aquella España del año 59, y os aseguro que era una España que tenía muy poquito, mucho peor que la España que hoy tenemos. Cualquiera de vosotros, por muy mal que esté, tiene acceso en España hoy a mejor sanidad, a más capacidad de educación, a más recursos que la persona más rica del planeta del año 59. No sé quién sería. Pongamos que era un Rothschild o pongamos que era, no sé, algún americano. El americano más rico del año 59 o del 69 no tenía acceso a la medicina que tenéis acceso hoy. No tenía acceso a la educación, al conocimiento, ni siquiera a los viajes que tenéis hoy con tanta facilidad. No tenía acceso a las telecomunicaciones que tenéis hoy. España está pasando un momento delicado. Pero no es verdad que estemos tan mal como país. Tenemos además infinidad de recursos. Tenemos los mejores autónomos y empresarios del mundo, seguro, que yo he viajado mucho por ahí. Tenemos los mejores deportistas, somos campeones del mundo, joder. Tenemos los mejores cocineros, los mejores artistas. Tenemos talento, los mejores médicos. Además, no muy lejos de aquí, hace unos años yo aquí me pegué un bofetón en moto, tenía la mano destrozada. Empecé a preguntar, no por España, no, por todo el mundo, quién era el mejor médico para operar esta mano. Llegué incluso a llamar a un primo nuestro de Miami. Oye, dime quién es el mejor médico de manos del mundo. Nuestro primo dijo, ok, primo, ya yo te llamo para atrás. Yo pregunto, yo te llamo para atrás. Y cuando me llama para atrás me dice, el mejor médico del mundo de manos está en Santander. Santander. Tenemos un gran país en muchísimos aspectos. Es verdad que tenemos uno manifiestamente mejorable. ¿Cuál? ¿Qué podemos mejorar mucho? Los políticos y la política en este país. Bueno. ¿Y qué tenemos que mejorar? Yo os voy a compartir algunas ideas y luego me decís vuestra opinión. Yo tengo al menos 3 áreas donde España tiene que mejorar. Tenemos que mejorar. 3 áreas donde si somos capaces de cambiar las cosas, os aseguro que el futuro de España es el más brillante del mundo. Del mundo, ¿eh? Yo viajo mucho. Hay 3 cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que recuperar las instituciones. Tenemos que garantizar la seguridad. Y tenemos que proyectar nuestra economía. Cuando digo cambiar las instituciones, no es una cosa abstracta ni es un tema de juristas, yo soy de económicas, por cierto. Lo que os digo es que los países más avanzados del mundo, los países más prósperos, los que más se desarrollan, no son normalmente los que tienen más materias primas o los que tienen riquezas que sacan del subsuelo, no. Son los países que tienen mejores instituciones. Instituciones más fiables. ¿Qué significa eso?
significa una verdadera separación de poderes. En España no la hay. Hay una confusión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo y un deseo absoluto de control del Judicial. No puede ser que la Fiscalía dependa del presidente del Gobierno. Y que encima lo diga en un programa de televisión. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Eso, aparte de una chulería, es un síntoma de lo mal que está nuestro país. No puede ser que un presidente del Gobierno, sea del partido que sea, no uno que no nos gusta, ningún presidente del Gobierno puede estar colonizando todas las instituciones públicas o semipúblicas e incluso empresas privadas que cotizan en bolsa pero dependen fuertemente del Estado. No puede ser que el Gobierno vaya acabando con todos los contrapesos que tiene una democracia, porque la democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia consiste en vivir en un Estado de derecho donde hasta el último ciudadano sabe que tiene recursos a su disposición para defenderse de los atropellos de cualquiera, del Estado, de un vecino. Es de las pocas cosas que tiene que garantizar un Estado. Que las cosas funcionen conforme a derecho. Que los atropellos se resuelvan ante tribunales de justicia que funcionen, con independencia. Que haya contrapesos, que las instituciones funcionen. Las instituciones van desde el Tribunal de Cuentas al Tribunal Constitucional. Van desde el Consejo General del Poder Judicial hasta empresas semipúblicas o públicas que regulan todo aquello que hacemos a diario. España tiene que recuperar. No la derecha tiene que... No. España tiene que recuperar la independencia de las instituciones. El contrapeso del poder. Que no haya nadie, sea del partido que sea, que tenga tal poder tan absoluto como el que estamos teniendo ahora. Como el que estamos viendo ahora. Por tanto, lo primero que hay que obtener es un cambio institucional. No un cambio de gobierno, que eso es condición necesaria, pero no suficiente. Que el nuevo gobierno, que yo creo que viene ya pronto, ahora hablaremos de cuándo es pronto, porque cada día que pasa se nos hace un poco largo, que el cambio de gobierno no sea más que el principio del cambio. El cambio tiene que ser un cambio profundo y además irreversible. Que se establezcan los mecanismos para que nunca más pueda llegar un individuo como el que hay hoy e intente acapararlo todo con éxito, por cierto. Y eso es fundamental porque incluye que el presidente del gobierno siguiente tampoco sea capaz de hacerlo. Que nadie sea capaz de acaparar. Por tanto, lo primero, reformas institucionales muy serias. Cambios muy profundos. Lo segundo, seguridad. Seguridad, hemos hablado de seguridad jurídica. Ahora hablo de seguridad física. España tiene que recuperar el control de sus fronteras. España tiene que recuperar el control de sus calles y de sus pueblos. España tiene que recuperar el sentido común. Pero ¿cómo es eso de que te vas de vacaciones o te hospitalizan 15 días y cuando vuelves te han ocupado la casa? ¿Pero qué ataque a la propiedad privada que hemos naturalizado como si fuera normal? España tiene también problemas muy graves que no son muy visibles, relacionados con el narcotráfico. No se habla de esto mucho. Pero el riesgo de que España, no hablo solo de Algeciras o La Línea, el riesgo de que España caiga en manos del narco es gravísimo. Pero enorme, ¿eh? Porque están empezando ya a tomar control de instituciones que no os imagináis. No quiero entrar en detalles para asustar a nadie. Pero la seguridad es absolutamente fundamental, condición necesaria para empezar a hablar, que ahora hablaremos de crecimiento económico. Sin seguridad jurídica, sin seguridad física, no se puede tener desarrollo económico. España tiene que recuperar el control de sus fronteras. No podemos seguir permitiendo que potencias extranjeras decidan cuántos y cuáles y cuándo van a invadir nuestro país. Y ojo, lo que pasa en Ceuta es gravísimo, pero es una gota comparada con el océano de inmigración ilegal que entra todos los días por Barajas, silenciosamente. Lo de Ceuta, ahora hablaremos de ello, es muy visible, es muy triste, es muy duro, pero es una gota en el océano. España tiene que recuperar el control de sus fronteras. España tiene que recuperar el control de sus calles. Si España necesita inmigrantes o no, lo tiene que decidir la propia nación, no las mafias de tráfico de personas, que ponen en riesgo la vida de decenas de miles de personas, asegurándoles que van a llegar a España. No sé si sabéis que aproximadamente el 50% de los africanos subsaharianos que emprenden viaje hacia Europa, hacia España normalmente, la mitad pierde la vida por el camino. Muchos antes de llegar a la costa, otros mueren ahogados. En Ceuta, donde han entrado decenas de miles de africanos de todas partes, de manera
obviamente ilegal y violando nuestras fronteras, que es gravísimo y todavía quedan algunos miles. Oye, en Ceuta han muerto 90 personas. El tema de inmigración hay que abordarlo desde puntos de vista muy distintos, pero el primero es el humano. En Ceuta han muerto 90 personas, consecuencia de la responsabilidad de un gobierno que lleva años señalando que se puede violar nuestra frontera y no hay consecuencias. Que el que llegue aquí de manera ilegal tiene premio. Que el que haga la cola va a estar años esperando a que se le regularice, pero el que se la salta, el que asalta la frontera y se salta la cola, tiene premio inmediatamente. Esa política irresponsable, más, por supuesto, el tráfico de personas que estimulan las mafias y permite el gobierno de Marruecos, ha sido la causante de 90 muertos, que es una cosa muy grave. Segundo, ningún país que se precie, ningún país digno, puede permitir que se viole su frontera, jamás. Porque eso es una señal de falta de fortaleza. Eso es entregar tu soberanía. Eso es permitir que otros decidan por ti quién entra y cuándo. Las mafias de tráfico de personas tienen un negocio montado increíble. ¿Sabéis lo que cuesta? ¿Sabéis lo que le cuesta a un inmigrante? ¿Sabéis cuánto le cobran las mafias por llegar a las costas españolas y traerlos desde donde están? 8.000, 9.000 euros. Obviamente, esas pobres personas no tienen ese dinero. A lo mejor toda la familia junta 800 euros. Si son 800 euros sobre 8.000 que se deben, os aseguro que los 7.200 se cobran una vez que el inmigrante llega al país de destino, y no de la manera más agradable. Los inmigrantes son también víctimas del tráfico ilegal de personas que estas mafias promueven y que nuestros vecinos permiten y que nosotros no impedimos. ¿Cuántos fallos de seguridad en cadena hacen falta para que 50.000 personas te asalten la frontera? ¿Dónde estaba el Reino de Marruecos cuando 50.000 personas se iban aproximando y concentrando durante días y semanas a golpe de SMS sin que nadie interviniera? ¿Dónde estaba la inteligencia española? ¿Dónde estaban los aliados de España? ¿O es que no tenemos aliados para entender lo que iba a pasar? Son muchos fallos con consecuencias muy graves. Y la seguridad de nuestro país es primordial. Hoy Ceuta está en riesgo. Nadie puede convivir pacíficamente en una ciudad tan española como Ceuta, tan española como Santander, Barcelona, Valencia o cualquier otra ciudad española. Y por cierto, las Canarias. Por tanto, seguridad jurídica, recuperación de instituciones, equilibrios, que España vuelva a ser una democracia. Segundo, seguridad física, seguridad en las calles, seguridad en los pueblos, seguridad en las fronteras, que podamos operar con normalidad, que a nuestras hijas no les dé miedo salir a la calle a ninguna hora y en ninguna ciudad. No me vale, ni aunque la península fuera segura, que en Ceuta no lo fuera. No me vale que en Canarias no puedan caminar tranquilos y que aquí, en comillas, podamos salir esta tarde a cenar. No. Toda España merece la misma seguridad. Y tercero, hemos hablado de seguridad de instituciones, seguridad jurídica, seguridad física. Tercero, España merece un proyecto de relanzamiento económico como no se ha conocido desde el año 59. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Lo hemos dicho antes. Tenemos talento, tenemos trabajadores muy cualificados, tenemos empresarios autónomos, como no he visto en ningún sitio, capaces de superar las mayores adversidades. Tenemos un país maravilloso en todo. Tenemos un potencial de mercado brutal, con un idioma que es una introducción en todo el mundo, excepto en algunas regiones de España, donde es una desventaja. Por cierto, afortunadamente las cosas están cambiando de tal manera que la defensa de España, del español y de lo español se produce a pesar de los gobiernos. En Cataluña se habla más español gracias a Bad Bunny que al Ministerio de Educación. ¿Vale? Y no en Cataluña, en Europa, en África, en América, en Asia. Rosalía, hoy, influye más que la Real Academia de la Lengua. Así que tenemos todo a favor, hasta lo que no controlamos, hasta lo que surge espontáneamente, lo tenemos a favor. ¿Qué hace falta? Reformas. Reformas para facilitar, no subvencionar, no ayudar, sino simplificar burocráticamente una administración que es un laberinto pesadísimo. Por supuesto que bajar la fiscalía, pero también reducir el tamaño del Estado y reducir el gasto, porque si no somos capaces de reducir el gasto innecesario y bajamos los impuestos, entonces generamos déficit. Tenemos que garantizar las pensiones. Estoy mirando especialmente a los jóvenes.
que hoy con el sistema actual, no las vais a tener. No las tendríais. Las tendréis porque habrá reformas. Tenemos que garantizar el acceso a la vivienda. Mirad. Esto es que me pone. Hay problemas muy difíciles, en España, muy difíciles. El problema de Cataluña, el problema del País Vasco, el problema de los nacionalismos, muy difícil. Si empezamos hoy y nos lo tomamos en serio, veremos los frutos en 20, 25 años. Es lo que han hecho ellos, los separatistas. 25, 30, 40 años con la matraca. Pum, pum, pum. No cejan, van cambiando las caras, pero la matraca es la misma. Y así les va de bien para sus ideas. Si nosotros queremos resolver los problemas que tenemos en Cataluña, en País Vasco y en otros sitios de desafección, hay que empezar hoy y esperar 40 años. Es un problema muy difícil. Pero hay otros problemas que no son tan difíciles. Y el de la vivienda es de los más fáciles que tenemos. En España, ¿dónde hay problemas de vivienda? En las capitales. Sobre todo en las capitales, porque si algunos sois de Zamora, pues aquí esta parte podéis desenganchar, no os afecta. No hay problemas de vivienda en Zamora, ¿no? Ni lo hay en Cuenca, ni en Soria, ni en la España rural. La hay en las principales capitales. ¿Falta suelo para esas viviendas? ¿En Barcelona? Porque está atrapada entre el mar y la montaña. Bueno, Barcelona puede ser una excepción. Pero en Madrid falta suelo, en Valencia falta suelo, en Málaga falta suelo, en Valencia o en Alicante falta suelo, no. Pero en Madrid, ¿alguno trabajáis en las 4 torres? Seguro que hay alguno aquí de las Big Four. Seguro. Si miráis al norte, ¿qué se ve? Coño, un descampado. Pero no es que veamos una selva de especial protección medioambiental. Un descampado. Sin ningún valor de ningún tipo. ¿De verdad es tan difícil cambiar la normativa para empezar a urbanizar ahí? ¿Sabéis cuánto tiempo lleva desarrollándose el proyecto de Madrid Nuevo Norte? Castellana Norte. ¿Cuánto? 35 años, te quedas corta. Más de 40 años. ¡40 años! Para un cambio normativo que permita construir en una ciudad que tiene una demanda fácilmente, voy a decir, de varios cientos de miles de viviendas, ¿vale? El otro día escuché al al dueño de Amazon, Jeff Bezos, en una charla como esta en Miami con el alcalde, y el alcalde decía, ¿qué puede hacer Miami por ser una ciudad más business friendly, más, que ayude más o que sea más amable para el empresario? Y Bezos, que no se dedica a la vivienda, dijo, hombre, yo estoy viendo que, por poner un ejemplo, ¿no? Que aquí en Miami hay un gran boom residencial, ¿no? Entonces, pues si fuerais una ciudad realmente tecnológicamente avanzada y orientada a la generación de negocio y a facilitar las cosas al empresario, al que tiene una iniciativa, entonces con una aplicación que es muy fácil de sacar con la tecnología de hoy, una persona que fuera a traer un proyecto de un rascacielos de 70 pisos de altura, no vea si tiene eso documentación, Rocío, ¿no? Los arquitectos saben. Planos, estudios de seguridad y salud, impuestos, tasas, ¿cuántas cosas más? Infinitas. Pero todo digital, todo se somete digitalmente. Lo subes a la aplicación y la aplicación debería ser capaz de compararlo con la normativa y darte la licencia o no en un plazo, dijo Bezos, de unos 10 segundos. ¿10 segundos? Claro. Es que si la normativa es esta, y esta es tu solicitud, y es cuestión de comparar la documentación, revisar la ficha técnica, mirar si has pagado las tasas, comprobar que cumples normativa, ¿cuánto tarda la IA en hacer eso? ¿10 segundos? Venga, ¿quieres que lo revise un técnico municipal? ¿10 días? ¿10 semanas? Pero 40 años no. Joder. Esto es el tipo de cambio que un país como España necesita. Y mirad, tenemos dos grandes ventajas para simplificar la burocracia y desmontar el sistema administrativo o convertirlo, pasar de que sea una pesada carga como es hoy, a convertirlo en un factor competitivo. Dos cosas que nos diferencian de todos los países del mundo. Por eso soy tan optimista, porque sé que si España quiere, puede convertir la burocracia, la administración, en un factor de competitividad. El primero, para mejorar, la primera gran ventaja que tenemos, es que vivimos en un laberinto burocrático administrativo infinito. Estamos tan mal que somos el país que más fácilmente puede mejorar, ¿no? Cuando estás tan mal, cuando eres el último de la cola, cuando eres el peor, mejorar es muy fácil. Somos el peor. No he visto nada parecido. ¿Quieres que hable más? Sí, pero preguntas. Voy concluyendo. La segunda gran ventaja que tenemos
es que ya tenemos el Estado tecnológicamente más avanzado del mundo, creedme. No hay nada parecido al Estado en ningún lugar del mundo. Claro, el Estado es tecnológicamente avanzado cuando le interesa. Hacienda, Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, ¿sí o no? Pues si sabemos hacer eso también, si somos capaces, no lo hace nadie más en el mundo, de remitir el IRPF al contribuyente ya hecho, por si se le olvida algo, si somos capaces de detectar un tío que va a 133 km por hora en la autopista de noche, con una cámara de visión nocturna que no tiene ni los Navy Seals, identificar al tío y mandar la multa electrónicamente, no puede ser tan difícil mejorar los tiempos en los juzgados, el proceso administrativo en una ventanilla, incluso impedir la ventanilla. Lo tenemos todo. Concluyo. Son tres cosas: instituciones y seguridad jurídica, seguridad física, relanzar nuestra economía. España no es que tenga solución. Por cierto, no sé si habéis comprado libros, está muy bien. Lo recomiendo. España tiene solución. No es que España tenga solución. Es que si nos lo proponemos, este país puede ser el que lidere el cambio y la transformación siglo XXI como ningún otro. Pero la última pregunta que os lanzo, para que empecemos a preguntar es: ¿quién va a generar ese cambio? Si pensáis que lo van a hacer unos políticos que no saben encender un ordenador, y no me lo estoy inventando, que no saben encender un ordenador, no digo programar en Python, no. Digo que no encuentran el botón de on porque no sabe dónde está, ¿vale? Si creéis que estos son los que van a solucionarlo todo, disiento. Pero, si todos vosotros, si la sociedad civil, si los ciudadanos, si cada uno hace su parte, si se lo exigimos, y tenemos un año para exigírselo a los políticos que se van a presentar a las siguientes elecciones, os aseguro que el futuro de España va a ser próspero, brillante y envidiable ante cualquier otro país del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido todo un honor escucharte. Ahora va a empezar los 45 minutos de preguntas en los que Iván va a tener el micrófono, vosotros preguntáis y él la vuelve a repetir para que se escuche para todos y sea más fácil la dinámica. Solo deciros que es un movimiento cultural, no político, intentemos quedarnos ahí y nada, que nadie tenga vergüenza porque luego dejamos las preguntas al final y ya no nos da tiempo y nos quedamos con la espinita. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Quién hace la primera? Al tanto, no. Vale. Iván, yo lo que digo es que me parece genial todo lo que propones, pero a mí me parece que, o sea, que lo más importante de todo, encuentro que es la base de todo y de una sociedad que prospere adecuadamente, es la educación. Y me impresiona mucho porque es un tema que los políticos desde hace, bueno, no sé, desde casi que arrancó el asunto de la democracia, enseguida es un tema como que enseguida no importa la educación, la economía, que tal, que es fenomenal, todo eso, la pera, pero que la educación creo que es el secreto del asunto, ¿no? Para que la gente, porque ¿qué pasa hoy en día? Que me flipa que todo lo que está pasando y no pasa nada, porque la inmensa mayoría de la gente, pues se ve que la educación va como para abajo, pues abajo, y sin freno. Entonces, ¿a ti no te parece que...? Toda la razón. Algunas observaciones adicionales. Primero, de los mayores errores del desarrollo de la democracia ha sido entregar la educación a las comunidades autónomas. Ahora es muy difícil recuperarla y es muy difícil tener un plan homogéneo. Segundo, en general, todas las prácticas que requieren 20 o 25 años de inversión hasta ver sus frutos no son de ningún interés para los políticos cuyos ciclos, gente cree que son de 4 años, no son ni de 4 años, son ya de 1 año como mucho, porque todos los años hay elecciones, todos. Pensadlo, por lo menos yo desde el año 2019 que entré en el Congreso, desde el año 2018 que fueron las elecciones andaluzas, todos los años hay alguna elección. Luego sus visiones son muy cortas. Y 2 observaciones más. Como te decía antes, hoy tenemos la suerte de que la educación o la formación no se obtiene solo mediante procedimientos reglados. Hoy en día el conocimiento está disponible para todo el mundo, ¿vale? ¿Sabes? Una cosa que a mí me asombra, de la que carecemos y que no le damos importancia, es
Sí, la educación, pero la educación en casa. Los padres no se preocupan demasiado de formar a sus hijos. Y te pongo un ejemplo de hoy. De hoy. Hoy está en una casa, me han invitado a comer en una casa fantástica, preciosa, nueva, con unos padres muy generosos que dejan que sus hijos hagan pres todos los días, o dejaban. En el pre de ayer, 20 chicos, de los cuales hay alguno aquí seguro, no voy a mirar a nadie, pero 20 chicos jóvenes, bien educados, teóricamente bien formados, digo, de familias que conocéis, fueron a una casa donde se invitaron a unas copas. La niña de la casa recogió todo lo que vio. Esta mañana todavía quedaban botellas tiradas por el jardín, colillas en el suelo, en una casa. En una casa. Ahora si quieres criticamos a los políticos, ¿eh? Pero ¿y los padres? ¿Y la sociedad en su conjunto? La sociedad en general. Bueno, entonces, a los políticos se debe exigir todo. Pero te aseguro que los políticos operan en un entorno que es acorde con lo que ellos hacen, con lo que los políticos hacen. Entonces, los políticos muy mal, pero esta reflexión de educación que me parece fundamental, creo que la tenemos que hacer también introvertidamente todos. Pero no estoy en desacuerdo con lo que has dicho. Venga, por aquí. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, va a la reflexión, que justamente yo creo que precisamente el gran problema del gobierno, del sistema de España, es justamente lo que has dicho, que independientemente de que entre uno u otro, naturalmente, el que tenemos ahora es, vamos a decirlo, ¿cuál es el gran problema que veo yo? Es precisamente en la creación del propio sistema, es decir, si todas las instituciones, sistemas se va haciendo una complejidad cada vez mayor, como bien has dicho, todos los sistemas, al haber mayor complejidad, va a entrar un gobierno nuevo, puede implementar nuevas leyes, pero la cuestión es entender verdaderamente el sistema para toda esa complejidad, reducirla y crear un sistema que independientemente de la mediocridad de los líderes se mantenga lo suficientemente estable en el tiempo. Y justamente eso viene acorde de muchos sistemas de la historia, como has mencionado, en la época de España de los 50 y 70, ese mirado económico, China, el gran ejemplo, una sociedad encaminada, en un núcleo de trabajo de todos, ha evolucionado unos pasos y sigue evolucionando, creación de metrópolis de la nada en 30 años, las más seguras del mundo, un índice por ciento de criminalidad. ¿Cuál es la clave de eso? Ya no es tanto el líder político, sino el propio sistema que engloba todo eso, que hace que esa sociedad prospere, unos valores y que se mantenga. Porque si tú creas unos valores, creas un sistema, esta ley está creada para este problema. Y viene un político nuevo que no entiende cuál es el problema y elimina esa ley, sería interesante un sistema que mantenga las leyes, que conserve lo que verdaderamente merece ser conservado y evolucione lo que merece ser evolucionado. Bueno, esto estoy completamente de acuerdo y coincide con el primer punto que he dicho. Necesitamos una recuperación de las instituciones y una regeneración del sistema, efectivamente. De un sistema tal y tenemos la gran ventaja de que la tecnología nos puede ayudar de una manera que no existía hasta ahora. La tecnología nos puede ayudar a simplificar el sistema de manera radical. Por ponerte un ejemplo, y esto se está haciendo en algunos países. En Argentina, el actual ministro de Desregulación, qué bonito, ¿eh? Desregulación, qué palabra, me encanta. El actual ministro de Desregulación es un catedrático que antes incluso de conocer a Milei, estuvo 2 años trabajando con algunos voluntarios, 4 chicos de su universidad, para identificar hasta 10.000 leyes, normativas, reglamentos que eran absolutamente innecesarios, improductivos. Y lo hizo a mano. Se tiró, como te digo, más de 2 años. Hoy, ese trabajo se podría hacer en una semana, con la tecnología que hay existente. Lo que hace falta son políticos que estén dispuestos primero políticos que lo entiendan, ¿no? Y después políticos que estén dispuestos a hacerlo, cosa que solo sucederá si ven que hay demanda social para eso, ¿vale? Los políticos operan como opera una empresa de mercado, ¿eh? ¿Qué cerveza tenemos hoy? Estrella Galicia. Estrella Galicia hace 20 años no... Hay por aquí alguno que sabe más que yo de esto. Pero hace 20 años no hacía cerveza sin alcohol, porque a nadie se le ocurría pedir una cerveza sin alcohol. Conforme la demanda va cambiando, la oferta se adapta. Que ustedes no quieren cerveza con alcohol.
que ahora hay más controles de alcoholemia. Ah, que ahora está peor visto lo de alcohol. Entonces presentamos la cerveza sin alcohol. La oferta se adapta a la demanda, salvo que sea Steve Jobs. Entonces la demanda te da igual y te la inventas, ¿vale? Pero el resto del planeta Tierra, en el resto del planeta Tierra, la oferta se adapta a la demanda. Y en política también. Ah, que ahora la vivienda os preocupa. Os garantizo que la vivienda será uno de los temas estrella de las siguientes elecciones. Buscad los vídeos del 2018, 19, 20, 21. A ver quién hablaba de vivienda. Nadie. Nadie. El problema existía, pero no era tan latente, no era tan obvio. ¿Por qué digo esto? Porque el hilo conductor de esta charla es que sois vosotros los que tenéis que generar el cambio. Vosotros. Los políticos simplemente lo canalizarán si ven que hay demanda. Como mínimo. Yo sugiero esos 3 puntos, pero será de lo que sea. Si hay una demanda social de cambio en materia de vivienda, habrá ofertas de vivienda, que luego las cumplan o no, ya veremos. Si hay una demanda social de reforma del Estado, simplificación normativa, reducción del tamaño del Estado, bajada de impuestos, en general, reducción del tamaño del Estado y el peso del Estado, si la hubiera, los políticos lo ofrecerán. Y si no, no. Porque ni tienen la creatividad, ni tienen ganas de inventarse cosas que nadie les está pidiendo. Luego, la sociedad civil, vosotros, tenéis que empezar a ser más exigentes. Os tenéis que organizar, porque uno a uno no vais a hacer nada. Pero en una red, que puede ser una asociación, una fundación, un grupo, un chat de WhatsApp, si empezáis a mover las cosas organizadamente, ahí es donde se empiezan a ver cambios del otro lado. Si no sabéis por dónde empezar, yo os ofrezco modestamente Atenea, que es una asociación que lanzamos el año pasado. Pero no estoy aquí para hacer apología de Atenea, hay muchas otras. Por cierto, ya sé que esto no es ni de izquierdas ni de derechas, pero también sé que sois todos de derechas, es lo que lo voy a decir. La izquierda lo hace muy bien. La izquierda tiene asociaciones, fundaciones, sindicatos. ¡Qué maravilla de concepto! ¿Eh? Todos me pagáis a mí mi chiringuito, sindicato. Grupos de montaña, grupos de folclore, coros y danzas. Todo vale. Todo vale y lo hace muy bien. Y así es como se cambian las cosas, organizándose. Un martes a las 11 de la mañana generan una huelga de bailarines folclóricos y te cierra la Castellana. ¿Eh? Y la derecha un sábado a las 12 no puede ir a una manifestación porque tiene pádel, tiene golf, los niños tienen caballo, yo me voy a Comillas, yo me voy al campo. ¿Vale? Organizaros. Yo por alusiones, como soy de izquierda y votante del gobierno actual, voy a hablar yo ahora. Entonces, soy como el documental del único votante. Quería un poco resaltar lo que has dicho. Yo iba a decir al principio lo de no está tan mal. Yo he trabajado muchos años, he trabajado año y medio en Marruecos, 5 años en Mozambique, en República Centroafricana, Senegal, Perú, y has dado una perspectiva histórica, pero yo cuando vine de trabajar mucho tiempo en Mozambique, el primer viaje que hice entre Valladolid y Comillas de mis vacaciones, veía la autovía y yo decía, hostia, qué país tenemos más bueno, que te puedes parar a comer donde quieres para echar gasolina. Y quería también poner esa perspectiva no solo histórica, sino geográfica, de que no estamos tan mal, hay muchísimos defectos. Yo he vivido en países donde esta reunión no se podría tener, mis amigos en Mozambique no hablan de política, porque te pegan un tiro. En Marruecos es una de las dictaduras más terribles que he vivido. Y cuando llego aquí también me preocupa un poco, estaba hablando de organizarse, y eso, ¿cómo nos organizamos con el que piensa contrario? ¿Cómo te metes en los sitios sin ver que el otro sea un demonio? ¿Por qué hemos parado de hablar las familias de política? ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué hay líneas rojas con tus amigos de toda la vida? ¿Por qué uno vote al PP y otro vota al PSOE, otro vota a Podemos? Y eso me preocupa. No sé si desde el Congreso, vosotros cuando tengáis esas comisiones, y muchas veces habéis hecho, todos los políticos, digo todos, tan grandilocuentes, tan gesticulantes, nos transmitía a la ciudadanía una crispación que yo en el día a día muchas veces esa convivencia, esa organización, también la podríamos tener con la gente diferente. Yo soy de organizaciones de izquierda, yo tengo un colectivo cultural en Valladolid, pero yo estoy deseando ponerme a hablar con la gente que piensa diferente. Y creo que eso, para lo que hablabas tú antes del sistema, para un cambio real en el país, necesitamos un objetivo común. Y cómo ver al otro que no sea un asesino, un demonio, un violador,
¿Cómo te presentas como retro? Mira, yo estoy aquí con mi suegro, que es de otra tendencia política. Muy valiente, Creo que tenemos que hablar, y tenemos que volver a hablar. Bueno, yo ese aplauso te dedico a ti, no al suegro. El suegro te ha chupado. Bueno, aquí el valiente eres tú. El valiente eres tú, o sea que enhorabuena por tu valentía y tienes toda la razón. Has dicho muchas cosas. Y efectivamente, España, en perspectiva, es un país modernísimo, no solo comparado con África. Mira, te cuento una anécdota del año pasado. Yo tengo un amigo, estudié fuera, tengo amigos de todo el mundo. El año pasado vino un amigo coreano, propietario nada menos que de una aerolínea. Y entonces vino a recoger un avión de Airbus para su aerolínea. A hacer el acto de recogida, no es que él se lo fuera a llevar volando, pero fue a recibirlo, tal. Ya que está en Europa, ¿no? Porque igual que uno cuando se va muy lejos, pues empieza a explorar la zona, pues quiso venir a España porque su mujer había estudiado en Barcelona y entonces vino desde la sede de Airbus a Barcelona y de Barcelona vino a Madrid en un coche alquilado, un coreano, que ha estudiado en Chicago conmigo, y lo primero que me dijo fue eso: oye, ¿qué autopistas tenéis? Oye, qué bien funciona todo. Oye, qué limpias las gasolineras. Oye, qué país tan lujoso, qué bien se come en carretera en España. Oye, qué bien cuidado está todo. Y estas cosas no nos damos cuenta. Cierto, el mantenimiento, la ampliación y las mejoras de infraestructuras es otra parte clave del desarrollo económico. No quiero entrar ahí. Pero yendo a lo tuyo. ¿Cómo hacemos para volver a hablar de política con gente que piensa distinto de nosotros? Pues aceptando en ambos lados unos mínimos. Unos mínimos. Y lamentablemente, esos mínimos ya no se dan. Tú dices en el Congreso, ahí se grita y tal. Yo no he gritado en mi vida, en el Congreso ni en ningún sitio. Yo no grito. Yo soy muy duro con las ideas, ¿no? Con las ideas equivocadas, las de izquierda, básicamente. No. Es broma, es un poco de, ¿no? Pero nunca ataco a las personas, porque creo que hay que poder hablar. Y te digo, no les nombraré para no hundirles la carrera política, pero yo me llevo bastante bien con políticos de izquierdas de varios partidos, hasta de Podemos. Cuando decirte que había uno de Podemos en mi colegio, te lo digo todo. Pero yo me llevo personalmente bien con gente de izquierdas que coincide que, aun teniendo las ideas que tengan, son la gente con la que se puede hablar sin discutir, que acepta unos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Bueno, los mínimos son la aceptación del marco constitucional en el que estamos. Pero es que ahí hay mucha gente que no lo acepta, Hay mucha gente que viene a romper el marco constitucional. Por cierto, pequeño paréntesis. Los que están ahora atacando al rey y los que están no defendiendo la corona, algunos que eran amigos míos, están jugando a romper el sistema constitucional. Y yo entiendo, que la democracia es un sistema horroroso, el peor, como decía Churchill, el peor del mundo, excepto todos los demás. Yo entiendo que el capitalismo es un sistema económico horroroso, el peor, quitando todos los demás. Habrá que modificarlos, habrá que reformarlos, y yo creo mucho en el reformismo, pero cuidado, mucho cuidado, con los que quieren liquidar el régimen del 78. Mucho cuidado con los que atacan a la corona porque ven que es el último vestigio, gracias, el último vestigio de cohesión nacional. Mucho cuidado con los que no aceptan las reglas de juego básicas. Yo acepto modificar la Constitución tal y como está previsto. Acepto hablar de cualquier cosa dentro del marco constitucional, pero solo puedo hablar con gente que acepte las condiciones mínimas, que acepte que la violencia no es el camino y no es aceptable, que acepte que la Constitución se tiene que respetar incluso para modificarla, que acepte que hay que tener separación de poderes, que acepte las reglas de juego básicas. Y a partir de ahí podemos hablar de todo. Y esa es la clave para mí de que de un lado y de otro podamos hablar, aunque no estemos de acuerdo con las cosas. Vamos abriendo luego hacia aquí. Tenía una pregunta sobre tu tercer pilar. Hablando con gente que colabora contigo, Rubén Manso y otros, están horrorizados de la política económica de Vox, que es súper intervencionista, de la política económica del PP, pero mi pregunta es, ¿quién defiende lo que tú defiendes? Porque hay mucha gente que defiende esa parte del Estado más pequeño, pero los partidos que vemos como opciones, ninguno los defiende. Y Vox, que tú ayudaste a fundar, desde luego, desde el punto de vista económico, se han desviado a lo bestia. Y Rubén es muy duro con ello.
Vuelvo a lo que os decía antes. Los partidos harán oferta donde vean que hay demanda, ¿vale? Si nadie cree en la libertad de mercado, si nadie cree en el libre comercio, si nadie cree en un tamaño reducido del Estado, si todos acaban siendo, como decía Hayek, socialistas de todos los partidos, si todos creen que el Estado es la solución a todos los problemas, si todos creen que el Estado tiene que intervenir, lo que pasa es que unos piensan que deben ser ellos los conductores del Estado y los otros piensan que tienen que ser estos, ¿no? Si eso es todo lo que hay, si eso es lo que la gente cree, pues nadie va a ofrecer una oferta distinta. Si somos capaces de explicar que el crecimiento económico proviene necesariamente y únicamente del libre comercio, porque jamás he visto que el Estado sea más eficiente que el sector privado en nada. Hay sectores donde el sector privado no puede entrar, pero no tantos, ¿eh? La seguridad, la defensa de las fronteras, la administración de justicia, pocas más. El otro día estuve viendo un vídeo de Milton Friedman, os lo recomiendo que lo busquéis, que le iban proponiendo distintas áreas a las que se mete el gobierno y dice, fuera, pues lo que copió Milei con el sistema de ir tirando el Ministerio de la Vivienda fuera, el Ministerio de largo, lo quitamos, no sé qué. Eso es Friedman. Eso es liberalismo económico, que es lo que funciona, por supuesto, con reglas, con vigilancia, evitando monopolios, claro, porque todo sistema necesita reglas, pero este es el único sistema que funciona. Los que creen que van a relanzar España con un nacionalismo económico basado en que ellos desde el Estado van a ser mejores que los anteriores desde el Estado, es que no saben de economía. Y lamentablemente en algunos sitios que has mencionado no queda nadie que sepa de economía. Vamos por aquí, vamos abriendo. Sí. Quiero preguntarte, hablabas de construir la legislación en base a la oferta y la demanda, comparándola con un botín de cerveza, pero ¿no crees que eso es un problema en sí mismo? El hecho de que la política española, bueno, o general mundial, se mueva según cómo el político interprete que sus votantes quieren una cosa y por eso te tomo efecto para que tú me votes y para que yo pueda mantener. ¿No crees que debería haber un sistema por el que no sé que se tome el sentido de qué es lo que necesita la gente, pero que no dependa a un corto plazo de tú quieres esto, te lo tengo que dar porque si no, no puedo hacer? Sí, pero no. Y te explico por qué. A mí me encantaría creer que tenemos unos políticos altruistas, brillantes, creativos, imaginativos, propositivos, rompedores, que van por delante de la sociedad, que ofrecen cosas que, como lo que decíamos antes, ¿no? Como Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs lanzaba sus productos sin hacer análisis de mercado, porque lo que él envisionaba que la gente iba a querer, la propia gente no sabía que lo necesitaba o que lo iba a necesitar. ¿Cómo le explicas a alguien la necesidad de un iPad si nunca ha visto un iPad, ¿no? Pero eso solo lo sabe hacer Steve Jobs. Ningún político, casi ningún político es capaz, pocos políticos son capaces, de proponer cosas que la gente no sabe que quiere o necesita y convencerles de que los quieren o lo necesitan. Pero es que te digo más, las pocas veces que se ha intentado ha sido un fracaso, y no me voy muy lejos. El año pasado, el primer ministro de Francia habló a los franceses como adultos, y les explicó que tiene un problema grave con las pensiones, que es un problema que no creó él ni su gobierno, sino que viene de muy atrás, que le preocupa el futuro y el bienestar de los jóvenes y no tan jóvenes franceses, que si quieren tener un sistema de pensiones que funcione, es decir, si quieren tener una pensión en el futuro, había que asumir reformas sensatas, no draconianas, sensatas a medio o largo plazo. Acabó dimitiendo, porque el país se le volvió en contra. Entonces, decimos que queremos una cosa, pero luego demostramos que no la queremos. Mañana sale un político explicando el tema de las pensiones como es, y no le vota nadie. Porque la gente no quiere oír malas noticias. Recuerdo una campaña en México con un candidato a gobernador. Entonces la gente se acercaba y le decía: gobernador, denos buenas noticias. Miéntanos si es necesario, pero denos buenas noticias. O sea, la gente no quiere oír propuestas que requieran esfuerzo, compromiso, trabajo, medio plazo, aunque les beneficien.
porque ya estamos todos imbuidos en una sociedad tan líquida, tan a corto plazo, tan inmediata, tan breve, que aunque decimos que queremos soluciones, no siempre somos capaces luego de votar por quien nos las ofrece. Así que sí, debería ser así, pero no refrendamos con nuestra acción lo que decimos con nuestras palabras. Sí, sí. Vale, compartimos accidente y muerto y cirujano plástico, el mismo. No, plástico no. Bueno, ya no es el número 1 del mundo, pero ahora está en Madrid, ¿eh? O sea, que no sé. Oye, una pregunta un tanto directa después de la intervención del chico. O sea, para mí hay una cosa que es sanchismo y otra cosa que es socialismo. Hay una cosa que es Willy Brandt o que es Felipe González y otra cosa es lo que ahora nos gobierna, que para mí ve que no tiene nada que ver. Pero hay una cosa que no entiendo. Primero, la marcha de Rajoy cuando se le pidió simplemente que pusiera otro, y estaba, no sé si por tu edad, un compañero tuyo que era de Ciudadanos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que los conservadores de este país, conservador SOF, JAR, lo que quieran, no se pongan de acuerdo para hacer un frente común de lo que se nos viene? Porque recuerdo, si no me equivoco, que Rajoy tenía mayoría, me parece que tenía 178 o algo así, que pudo hacer muchas cosas. Tú has estado, junto con tu esposa, que está aquí sentada, metido dentro de ese corazón, con independencia de las cosas personales. ¿Cómo es posible que tú, por medio de la moderadora, hables con nosotros aquí y los conservadores de cualquier color hayan sido incapaces de llegar a un movimiento común para evitar que venga algo que no es muy occidental, muy europeo, porque el sanchismo no sé dónde ha nacido, es revanchista? Estoy contigo que hay que... Soy reformista, ¿por qué no se va a reformar la Constitución? ¿Por qué no? ¿Vale? Lo que pasa es que si los conservadores no nos unimos, fíjate tú que lo has propuesto en Atenea, o sea, lo que fuera, si vosotros no sois capaces de tener un frente común para luego repartirse ese poder, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que crees tú? O si ya te atreves a decirte lo que te ha pasado. ¿Por qué no se produce una congregación de conservadores de cualquier tipo, desde la socialdemocracia, democracia cristiana a Vox, ¿vale?, que nos lleve a un triunfo en las elecciones para luego cambiar el país? De nuevo, sí pero no. Es decir, sí se produce, pero no lo suficiente. Gracias a que se produce, en diciembre del 2018 se pudo cambiar el gobierno de Andalucía después de 45 años monocolor, la única comunidad que nunca había cambiado de signo político. Por cierto, sacando el PP el peor resultado de su historia. Gracias a que hubo 3 partidos distintos, uno medio pensionista, otro tal, y Vox. Bueno, no voy a entrar. Pero no... Bueno, 3 partidos distintos al PSOE, ¿vale? Carmena no es alcaldesa de Madrid hoy todavía, habiendo sacado el PP muy mal resultado en el ayuntamiento, porque se presentaron fuerzas distintas que se pusieron de acuerdo para que gobernara. Ayuso, que la gente no se acuerda, sacó el peor resultado de la historia del PP en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Repito, el peor resultado de la historia del PP en la Comunidad de Madrid, y pudo gobernar gracias a que había otros partidos que sí se pusieron de acuerdo. Y hoy, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón tienen gobiernos gracias a que esos dos partidos se han puesto de acuerdo. Así que sí se ponen de acuerdo. Otra cosa es que en momentos clave prime los intereses del partido sobre los intereses de la nación, y eso lamentablemente es así. Porque en 2023, en julio, hubo una oportunidad de sacar a Pedro Sánchez del gobierno y solo hacía falta que PP y Vox se pusieran de acuerdo de antemano, no ex post. Y ninguno de los dos quiso. No voy a entrar en más. ¿Por qué? Porque los intereses del partido priman sobre los intereses de la nación. Y sobre eso, más errores de campaña de ambos, más, oye, que el otro también juega, ¿eh? El otro es un animal político, sea lo que os parezca, no voy a entrar. Pero juega y juega muy bien. Y se lo preparó bien, y se le ocurrió y trabajó más que nadie. Y el que no quiera oír esto, que no lo oiga. Trabajó más que nadie, se preparó las entrevistas mejor que nadie, fue a los debates y se las hizo mejor que nadie. El otro también juega, ¿eh? Pero como no se pusieron de acuerdo de antemano sobre cosas bastante sencillas de acordar, pues 4 años más de sanchismo.
Pero no es verdad que no se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que se ponen de acuerdo siempre después de las elecciones, nunca antes. Solo decir que quedan 15 minutos de preguntas y vamos a hacer preguntas breves y no debates, solo quería remarcarlo. Sí, hola. Yo quería hacer una pregunta a futuro. Voy a ser muy corto. Has hablado mucho de la tecnología, que lo que antes se tardaban años, en 10 minutos o en 10 segundos se pueden resolver. En la política, donde esto es una partitocracia, o sea, esto no es una democracia, tú votas cada 4 años y los partidos políticos son los que manejan el asunto. ¿Piensas que puede llegar un instante que la tecnología desintermediará a los políticos y todo se resolverá con la app? Oye, aquí hay un asunto, estos son los puntos, diga si quieres la opción A, B o C o D. ¿Cómo lo ves? Eso ya pasa todos los días desde el lado de la extracción del ingreso, insisto. Tus multas, tus impuestos, tus cotizaciones a la seguridad social, tal. Del otro lado, bueno, es muy difícil, porque los partidos políticos son máquinas de colocar a gente. Es claro, pedirle al mismo tío que tiene que colocar a 1.000, 1.200 personas, que implemente un avance tecnológico que va a poner en riesgo, no digo que va a despedir, pero que va a poner en riesgo el trabajo de esas 1.000 o 1.200 personas y otras cuantas más, es muy difícil. No, se puede, no. La tecnología siempre ofrece nuevas oportunidades para nuevas profesiones que hoy ni imaginamos. Pero es un cambio y es incómodo y todos tenemos resistencia al cambio. Entonces, acabará pasando, pero con mucha resistencia al cambio. Yo lo que digo es que seamos todos artífices de esa necesidad imperiosa del cambio, que lo hagamos patente, que lo exijamos, que lo pidamos, que hablemos de esto en nuestros grupos de WhatsApp, que publiquemos en redes sociales, que nos asociemos, que empujemos por ese cambio. Porque si tenemos que esperar a que salga los políticos, pues tardará 20 años. Si lo lideramos, impulsamos nosotros, se puede hacer en la próxima legislatura. Aquí. Venga, ahora vamos para allá. Vamos para allá. Se dice ahora que hay muchos jóvenes que igual preferirían un sistema más autoritario a la democracia actual. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que a día de hoy creen que preferirían un sistema mucho más autoritario que este? La pregunta es, se dice, hay muchos jóvenes que dicen hoy que preferirían un sistema más autoritario antes que el sistema democrático actual. ¿Y qué les diría a esos jóvenes? Lo que les diría es que sus padres hemos fracasado explicando de dónde venimos como país, explicando lo difícil que fue llegar a la democracia, explicando lo improbabilísimo que es pasar de un sistema dictatorial, de un sistema totalitario, a una democracia de la ley a la ley sin derramamiento de sangre, con excepción del terrorismo, del éxito que supuso para España. Y la prueba evidente es lo que hoy vemos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, es decir, lo que no pasa, lo que no está pasando. No está pasando que caiga un régimen opresor y florezca una democracia con sus problemas y sus dificultades, pero que sin duda ha traído a España la mayor época de bonanza económica de su historia. Luego, hemos fracasado si nuestros hijos creen que un sistema autoritario sería mejor. Claro, sería mejor para el que lleva el sistema autoritario, pero para todos los demás. Y lo traslado a una realidad. Seguro que muchos de vosotros habéis viajado o visitado, incluso quizá algunos viváis, el Medio Oriente, ¿no? Entonces, el Medio Oriente, los Emiratos, es exactamente eso lo que hay. Un sistema de bastante libertad económica, con un sistema autoritario desde el punto de vista político. Y cada vez que voy y hablo con españoles que vienen, vente para acá, que esto es una maravilla, aquí todo funciona, aquí todo... Ya, pero el sistema de libertades, no, aquí puedes dejar el coche abierto, aquí puedes montar empresas, aquí... Ya, pero el sistema de libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad política... es que nosotros no nos dedicamos a la política. Ya, sí, ya lo entiendo. Pero es que pensar que tú no puedes opinar sobre lo que ha hecho o dicho un ministro, o sobre el Brüller, o el líder, que tú no puedes publicar en libertad un artículo, que tú no puedes decidir por ti mismo quién va a dirigir tu país, a mí me parece un fracaso. Es verdad que países que provienen de sistemas paupérrimos o de economías paupérrimas, pues crecen más deprisa, y España es un ejemplo, bajo un líder autoritario. Pero una vez que se adquiere el nivel de una clase media, vamos a decir, acomodada,
no hay en el mundo un sistema mejor que el sistema democrático. Como no hay en el mundo un sistema mejor que el de libertad económica. Y si los jóvenes esto no lo entienden, es culpa nuestra por no haberlo explicado lo suficiente. Por no haber explicado lo difícil que es, lo valioso que es. Con todo lo que hay que mejorar y con todo lo que hay que reformar, que lo admito y además lo propongo, hay que reformar y mejorar el sistema. Pero no sabéis lo que es vivir en una dictadura. No os imagináis, yo tampoco, Yo tampoco he vivido una dictadura, pero es que si habláis con vuestros abuelos lo podrán explicar. Sí, que había muchas cosas que estaban muy bien, estoy seguro. Más seguridad en las calles, seguro, sí. Pero a nadie le gusta vivir en una dictadura, me parece a mí. Aquí hay una pregunta. Vamos, estamos girando como las agujas del reloj. ¿Piensas que Indra podría controlar algún resultado electoral próximo? La pregunta es si Indra podría controlar algún resultado electoral próximo. Mi respuesta es creo que no. Creo que no porque el resultado oficial de las elecciones no es el que dice Indra. Indra nos ofrece un avance que es a base de un muestreo que se hace en todas las mesas. Pero el recuento de las mesas se hace en presencia, no solo de ciudadanos elegidos aleatoriamente, sino también de delegados de los partidos. Y los partidos también tienen la responsabilidad, desde luego cuando yo estaba en el partido que estaba, se hacía, de hacer su propio recuento. Es verdad que no todos los partidos están en todas las mesas de toda España, pero están en las mesas que más les interesa, de donde creen que hay más posibilidades de voto. Por tanto, el recuento oficial es el que hace la Junta Electoral Central o Provincial y los partidos tienen que estar encima para asegurarse de que no les hacen trampas con eso. Dicho eso, hay algunas cosas del sistema electoral que me preocupan, como la ley de nietos, como el sistema de voto por correo y algunas otras cosas más. Pero lo de Indra no me parece lo más preocupante. Aquí luego. ¿Por qué crees que en España nunca ha habido un debate realmente de proyección exterior y de política exterior, de qué queremos ser, y vamos dando bandazos según el signo del gobierno? ¿Por qué no se da tanta importancia a nuestros aliados y a qué queremos ser como país? ¿Por qué en España no se da tanta importancia a la política exterior y no se tiene debate sobre lo que queremos ser? Y es que esta es la clave. Porque para tener una política exterior tienes que saber primero quién eres y qué es lo que quieres. Y este es el debate que no conseguimos tener. A mí me encantaría poder debatir con la izquierda, no debatir, sino fijar con la izquierda qué somos y qué queremos ser. Y esto en todo el resto del mundo no se discute. O sea, los británicos, no sé si habéis visto alguna discusión, a un debate en el Parlamento británico, o sea, son la cara de perro. Ya, pero no discuten sobre su política exterior, o muy poco. Sobre Gibraltar no hay discusión. Entre ellos. Ponte a hablar de Gibraltar aquí entre nosotros. Se mata. Con posiciones absolutamente adversas entre sí, no tiene sentido. Y el problema de fondo es que no estamos de acuerdo en qué somos como nación, de dónde venimos y cuál es nuestro proyecto de futuro conjunto. Y esto sí lo teníamos claro hasta hace 20-25 años. Y a partir del 11 de marzo del 2004, a partir de los atentados, España se desvía por completo y pasamos un periodo en el que los españoles mirábamos para adelante y hemos pasado un periodo en que solo hablamos del pasado. De la guerra civil hacía 90 años. 90 años, O sea, cuando mi abuelo me hablaba de la guerra de Cuba, claro, aquello me parecía, solo hacía 80 años la guerra de Cuba cuando yo era pequeño. Pero es que de eso pasan 90. Y seguimos hablando como si fuera esta mañana. ¿No? De ETA no se puede hablar porque hace ya 12 años que dejan de matar, pero la guerra civil todos los días. Y hace 90 años. Y esto es gracias a los líderes irresponsables. No digo a todos los votantes de izquierda, no. A dos tíos, Zapatero y Sánchez. Y una derecha que no ha sido capaz de remontar eso. Entonces, ¿por qué no hablamos de política exterior? Porque no somos capaces de ponernos a hablar sobre qué somos, qué queremos hacer en el mundo y cómo proyectar. Y esta es, para mí, una cuestión. Muchas gracias. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas. Y pertenezco a la Asociación Libertad Sin Ira, quien te invitó al acto que tuvimos que nos boicotearon. Y me gustaría saber... Claro, no, que casi nos matan. O sea, que fui con 6 escoltas y salimos de ahí... Bueno, que no se pudo celebrar. Exacto, que pues para ellos decían que tu acto era antidemocrático y nosotros justo era lo contrario. Y en qué límite está una protesta legítima y una censura, porque en esa facultad no se puede hacer nada. Y cuando se fue usted, a mí me cayó basura, me cayó agua del techo, y sabíamos quiénes eran y nunca nadie, y la facultad sabe quiénes son. Mira, y nunca nadie.
Es que fueron los profesores. Si no son estudiantes. O sea, liderados por los profesores. Y viene gente de fuera. Es que 20 minutos antes de que yo llegaras tú, por Pablo Iglesias con otro profesor. Es que en el vídeo que tengo grabado, sale un profesor que yo sé perfectamente quién es. Porque además fue diputado. Por cierto, el Partido Separatista Catalán. Por cierto, fue también socio de una gran consultora política endiosada por todos, impresentable. Y daba clases ahí. Y empujaba a la policía, incitaba a los chicos a pelear. O sea, es que lo estoy viendo. No lo vi en el acto, porque en el acto estás ahí a sobrevivir. Pero en el vídeo posterior lo vi. Se perfectamente, ¿te van a encontrar uno de verdad? No lo he vuelto a ver. Tampoco quiero verle primero. Pero... Es calvo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Pues si la llama tu profe, vamos mal. Bueno, pues es eso. Sí. Creo que tengo la ganas de verlo. Entonces, los propios profesores lo que hacen aquí. ¿Cuál es el límite? El límite es, primero, defender la libertad de expresión y segundo, que esa libertad de expresión se produzca, como hemos dicho antes, dentro de los cauces constitucionales. Pero insisto, claro, es que en la Facultad de Políticas de la Complutense te acusan exactamente de lo que son ellos, ¿no? Que es una técnica de comunicación ya desarrollada del nazismo, que es, si yo voy a cometer un delito, te acuso a ti del delito para que cuando tú digas el delito que he cometido yo, parezca que estamos equilibrados, ¿no? Entonces, si yo voy a pegar a alguien, digo, tú has pegado a alguien, esa es mentira, ¿no? Entonces, si yo soy un fascista que no dejo que nadie hable, te acuso a ti de fascista. Para que cuando yo te diga que me estás dejando hablar, parezca que estamos enfrentados sobre un mismo término que es fascista. No, no. El fascista es el que no permite que los demás expresen su opinión. Insisto, opiniones de trabajo constitucional. Pues usted viene aquí a hablar de cosas que no podemos aceptar, pues usted no sabe lo que voy a decir. Y aunque lo supiera, las cosas que digo, encuentro a un catedrático constitucional que me diga que he dicho alguna vez algo fuera de la Constitución. Formas de las que hablamos, las cosas que hay que cambiar están aceptando el marco previo del sistema democrático constitucional. Lo que pasa, y vuelvo a esto, es que la izquierda más radical es muy alerta, es muy profesional a la hora de manipular el lenguaje. Y esto ya lo explica George Orwell en sus libros, ¿no? Arriba es abajo, abajo es arriba, y el propio Pablo Iglesias lo decía. O sea, ellos decían, compañeros, en vídeos, podéis ver, compañeros, nosotros lo que queremos es la revolución del proletariado, pero es una mal. Nosotros lo que tenemos que decir es democracia, y apropiarnos del término de democracia. Pues cuando yo digo democracia, quiere decir revolución sanguinaria. Entonces se discute el término de democracia. Eso es lo que hace la izquierda muy bien. Y a partir de cambiar el vocabulario, el lenguaje, viene un cambio cultural y de ahí viene un cambio político. Hay que entender lo que hace para aprender. Con todo esto que estás contando, precisamente hablando de educación, con la relación que has tenido con otros políticos, ¿no hay ninguna intención de un pacto de Estado de educación donde precisamente a los pequeños que hay que educarles ahora podamos fomentar un sistema de respeto, de esfuerzo, de familia, donde no solamente en casa, sino que también las propias instituciones y el propio sistema educativo sea común y pueda ir en cada dirección? La pregunta que nosotros hagamos es que nosotros hemos hablado si no puede haber un pacto de Estado de todos los partidos en educación. Han dicho, por ejemplo, en aras de la educación y el respeto de la familia. Tres conceptos que dirían que son fascistas. No se puede llegar a ningún pacto de educación con quienes no están dispuestos a aceptar los conceptos mínimos, básicos. Es que no se puede ni hablar con esta gente. No representa a toda la izquierda. Yo estoy deseando que haya un cambio en el Partido Socialista para que por lo menos haya alguien al otro lado, y digo que hay bastantes personas con las que puedes hablar, están en desacuerdo en casi todo, pero con la actual izquierda política, no me refiero a todos los votantes de izquierdas, pero con los actuales políticos de izquierdas, los que están representados en el Congreso, no se puede hablar, lamentablemente, y hay gente de la derecha que tampoco. Gracias.